Personas que lucharon contra sus bullies. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Después de meses de abucheos y de hablar mierda en general, las cosas llegaron a un punto crítico. Presionó su pecho contra mí, lo empujé hacia atrás, luego la maestra, que sabía sobre la intimidación, pero me dijo que aguantara porque el acosador estaba en educación especial, me echó de la clase. Ella me acusó de ser un tipo duro tratando de hacerme un nombre en la gran ciudad, me había mudado a Florida desde Nueva York. Quería ponerme en control de la ira y recibir asesoramiento especial. Corté mi próxima clase y llamé a mi papá. Sin que lo supiera, salió del trabajo minutos después de mi llamada y se enfrentó a mi maestra, provocándola para enfadarse y que pudiera sentir lo que yo sentí esos meses. Ni siquiera he estado aquí 15 minutos, y ya estás nerviosa. Imagínate por lo que tuvo que pasar mi hijo. Ella se disculpó conmigo al día siguiente, y el idiota se mantuvo alejado de mí el resto del año. Noqueé al niño y fui suspendido. Mamá me llevó a tomar un helado y pude pasar los 3 días haciendo lo que quisiera. Estaba orgullosa de mí por contenerme durante 3 años y por defenderme. Bully no se metió en problemas, porque los otros niños a los que molestaba al mismo tiempo estaban demasiado asustados para hablar. Sin embargo, dejó de intimidar a los niños cuando yo estaba cerca. Siento que si alguna vez suspenden a mi hijo por defenderse, lo llevaría a Disneylandia. A algunos administradores de escuelas les encanta abusar de su poder y no les importa ser justos. Estos 3 niños grandes me perseguían constantemente en la escuela en 6º grado, durante unos 3 meses solo me perseguían, las pocas veces que me atrapaban me jodían. Uno de los 3 chicos era el más grande y era el principal instigador. La única vez que los otros 2 me estaban empujando por el hueco de la escalera, tuve suficiente. Me concentré en uno y le di un puñetazo hasta que cayó al suelo, el otro tipo huyó. Durante la pelea, aparentemente le di una patada en la cabeza, así que me denunció y me metí en problemas. No les importaba una mierda mi historia como las otras veces que traté de denunciar. Odio cómo alguien que se defiende se mete en problemas. Si esto no fuera en la escuela y un ladrón irrumpió en la casa de alguien y atacó a alguien y el dueño de la casa se defendió, no tendrían problemas porque es defensa propia. Siempre he sido grande para mi edad. Así que sería raro que me intimidaran, pero lo hacían. Un día, en el grado 9, tuve suficiente, agarré a mi acosador por el cuello de la camisa, lo levanté del suelo contra los casilleros y le hice una abolladura al casillero justo al lado de su cabeza. Un profesor de último año salió de su habitación y el matón quería intentar que me arrastrara hasta la oficina. Respuesta del maestro: ¿estás herido? No. Me sorprende que hayan tardado tanto en llegar a clase. Sí, hice un esfuerzo en esa clase durante los siguientes 3 años. Siempre recordaré a ese maestro. Si bien no es el típico matón, era un niño rico mimado que se burlaba de todos y siempre era mejor que los demás. Su padre era abogado, por lo que siempre dice te demandaremos si me tocas. Además, le tiraría comida a nuestros autos. De todos modos, le rompí el brazo una vez. Nunca olvidaré lo que me dijo el director: es un idiota. Yo habría hecho lo mismo. Pero su papá es abogado, así que, quédate en casa mañana y le diré que estás suspendido. Por si sirve de algo, hemos sido amigos moderadamente decentes durante los 19 años transcurridos desde entonces. Joder, ¿dónde estaba ese director cuando yo estaba en la escuela? Solo he tenido perras malas con el pelo corto. Mi peor matón finalmente me hizo estallar en la escuela secundaria. Me acerqué a él en el pasillo y aplasté su cabeza contra su casillero y lo golpeé hasta que el maestro nos separó. La semana siguiente vino a mi casa para hacer las paces y ser amigos. Tan pronto como nos alejamos del alcance del oído de mi madre, sus compinches saltaron sobre mí y me sujetaron mientras me metía una bala 22 en cada uno de los pies de un rifle. Hasta esto yo era un prometedor corredor de campo traviesa. Me curé, pero nunca volví a hacerlo. Fueron al reformatorio y me volví más malo. No confié en nadie mal durante el resto de la escuela. Santa mierda. Y pensé que tenía malos matones. Un idiota de 4º grado se metió conmigo un rato en el autobús. Yo, estudiante de 3er grado, me cansé, pero me di cuenta de que tenía que tener cuidado con mi proceder. Terminé aplastándole la cara con mi mochila con ruedas mientras bajaba del autobús de tal manera que razonablemente pude afirmar que fue un accidente. Salí corriendo del autobús. Le conté a mis padres lo que pasó. Luego recibimos una llamada de sus padres que dijeron que le rompí la nariz. No estoy seguro de lo que les dijeron mis padres, pero no me metí en problemas. Me trajeron helado y no me dieron más porquerías en el autobús. Habla 100. Destrucción 100. 2 manos 100. Nada, en realidad. Se rompió el dedo gordo del pie mientras me pateaba de tal manera que no podía correr correctamente sin sentir dolor, por lo que efectivamente terminó con su carrera en el béisbol y el fútbol. Ahora es un 20añero calvo que todavía vive con sus padres.
De una potencial carrera deportiva como un gilipollas a un perdedor que aún vive con sus padres. Chupa mierda, perra. Era un niño pequeño y escuálido en la escuela secundaria, en computadoras y D&D, y socialmente torpe, por lo que estaba un lugar privilegiado para la intimidación. Desde aproximadamente el 4º grado hasta el 10º grado, fui el objetivo de esto. Tenía 3 antagonistas principales, uno de los cuales viajó en autobús conmigo. Hice lo mejor que pude para ignorarlo si me empujaba o me interrumpía. Luego un día me empujó hacia abajo y me volví a levantar y se paró sobre mí. ¿Qué vas a hacer? Me puse de pie, luego salté y le di un golpe en la parte inferior de la mandíbula y el sonido de sus dientes entrechocando fue perfecto. Dio unos pasos hacia atrás para recuperar el equilibrio y se quedó ahí con una mirada muy confusa y un poco de sangre de lo que supongo que era un corte en la lengua. Se volvió torpemente y no dijo nada. Al día siguiente, sus amigos me detuvieron en el pasillo. Su líder principal me empujó contra una pared y me golpeó con uno de los golpes más fuertes que había recibido en la cara. Ensangrentado y bastante enojado, le di una patada en los huevos, le di una patada en la cara cuando se dobló, y mientras estaba de espaldas en el suelo, balanceé mi mochila llena de libros tan fuerte como pude sobre mi cabeza. Y hacia abajo sobre su cara. No se movió después de eso. Su otro amigo y yo comenzamos a dar puñetazos y más puñetazos hasta que pudieron separarnos. Creo que golpeé a mi profesor favorito en el tumulto. El tipo al que golpeé el día anterior estaba notablemente ausente de la pelea y les dijo a sus amigos que pelearé si me provocan ahora. No creo que le creyeran. Bueno, lo hice. Descargué muchos años de ira reprimida sobre ellos en un momento de rabia absoluta. Tuve una conmoción cerebral por una patada en la cabeza, 2 ojos negros hinchados, nudillos ensangrentados y varios otros pequeños cortes y moretones. Y ellos también. Me dejaron solo después de eso. En la escuela secundaria recibí mucha mierda de este tipo. Él era más grande que yo. No mucho, ojo. Pero en su mente se elevaba sobre mí. Me menospreciaba verbalmente, me empujaba, tiraba libros de mi mano, me hacía tropezar en las escaleras, etc. Nuestro segundo año tuve suficiente. Era la primera semana de clases y me golpeó el estómago mientras caminaba por el pasillo, en una intersección llena de gente llena de estudiantes de primer año tratando de encontrar sus nuevas clases. No tenía un plan. Solo reaccioné. Grité, mierda, Joe se cagó encima. Hola a todos, despejen el camino. Joe necesita llegar a la oficina de la enfermera. Vamos todos, esto no es una broma, este tipo necesita cambiarse antes de su próxima clase. Él se congeló atónito cuando el ruido del pasillo se detuvo y la gente comenzó a hacer una abertura para que pasara. Supongo que por la sorpresa, simplemente caminó por la abertura, sin negación, sin rabia, solo una especie de silencio atónito. Eso fue suficiente para establecer el rumor de que Joe se cagó en los pantalones. Con el tiempo evolucionó el rumor de que usaba pañales, que fue a consecuencia de una lesión de fútbol, etc. Nadie se burló de él, eso sí. Era una escuela pequeña, nuestra clase que se graduó fue de alrededor de 200 estudiantes. Pero de vez en cuando escuchaba susurros al respecto, en particular cuando Joe intentaba hacer algo grande y malo. Él me dejó a mí, ya la mayoría de los otros a los que estaba intimidando, solos después de eso. Lo tranquilizó como un perro castrado. Me encontré con él después de la graduación y, como la mayoría de las personas con las que fui a la escuela secundaria, actuamos como si fuéramos amigos perdidos hace mucho tiempo que nos pusimos al día. Fue uno de mis mejores amigos mientras crecía. Llegó el bachillerato y él cambió. Me intimidaba todo el tiempo, así que me defendí. Continuó acosándome después de que peleamos. Así que luché contra él de nuevo en una semana. No ganó ni perdió cada vez, fue una especie de empate. Él era un luchador y jugador de fútbol y yo era un don nadie. Sus amigos deportistas se burlaban de él por no ganar. Se detuvo después de eso. Mi mamá y yo fuimos llamados a la oficina del director. Mamá dijo que el niño me había estado acosando y que si le había pegado, se lo merecía. Solo mira mi historial de comportamiento hasta ese momento, impecable, bla, bla, bla. El director estuvo de acuerdo y ese fue el final. Había un pensamiento mucho más razonable en la escuela allá por 1982. Solo puedo imaginar que hoy sería expulsado o arrestado bajo tolerancia cero. Al final de la calle vivía una familia, todos neonazis. Los 3 hermanos me perseguían a casa desde la escuela, me decían esa palabra que tanto les gusta y me escupían. Un día me bajaron de la bicicleta y me salió un ojo morado. Mi padre lo vio y dijo que tenía pleno permiso para contraatacar. Como eran 3 me asusté. Entonces, al día siguiente, tan pronto como doblaron la curva, salté de mi bicicleta, hice un grito de guerra un poco incómodo y les lancé la bicicleta.
El engranaje de la cadena golpeó la barbilla del tipo más grande y se hizo un corte feo, el neumático golpeó a otro y comencé a golpear al más pequeño. Todos se fueron. De ahí en adelante, pondría huevos crudos en bolsas de plástico y los dejaría reposar durante una semana. Rutinariamente conducía por la casa, arrojándole mis bombas de huevo podrido. Nunca más me jodieron. Trajo a sus padres a la escuela al día siguiente y me castigaron. Es curioso cómo uno puede ser intimidado constantemente durante un largo periodo de tiempo y no pasa nada. Sin embargo, cuando su víctima se defiende una vez después de tener suficiente, el matón va más alto. Un tipo que conocía estaba acosando a un niño más pequeño en el autobús. Lo señalé y comencé a gritar bully, bully, bully. Después de un rato, la mayoría del autobús se unió. Empezó a llorar, su mamá llamó a mi mamá y tuve que disculparme. No lo he visto desde la escuela primaria. Espera. ¿Tu mamá te hizo disculparte? Me suspendieron 16 veces y finalmente me expulsaron en el último año de la escuela secundaria. Yo era un niño un poco raro y un imán para ese tipo de mierda. Una ocasión particularmente memorable fue una reunión entre mis padres, mis maestros y mis consejeros en la que la escuela decía que tenía problemas de ira. Respondí, no tengo problemas de ira, tengo un problema de intimidación. Si dejan de intimidarme, dejaré de golpearlos. Mi papá se arrugó de la risa, al igual que el subdirector. Sin embargo, todavía no detuvo la intimidación. Algunos de los matones están muertos ahora, y el único que trató de continuar con esa mierda después de la escuela secundaria terminó siendo pateado en la calle por mí. Como víctima de acoso, principalmente verbal, mientras estaba en la escuela secundaria, me empujaban y empujaban hasta el punto en que simplemente se desbordaba y veía rojo. Una vez le di una paliza a un imbécil total que se lo merecía absolutamente. Me atrapó un profesor. No importaba lo que dijera, claramente estaba equivocado. Recibí castigo, líneas y detención. Este otro pequeño hijo de puta se salió con la suya. Más tarde me dijo que realmente dolía, pero que la única razón por la que lo hizo fue porque también era muy divertido, y que yo hiciera líneas era la guinda del pastel. Todavía no puedo comprenderlo. ¿Qué tiene de gracioso que te den una paliza? Esa ni siquiera fue la última vez que me empujaron a ese punto. En mi primer año de secundaria, el mariscal de campo del equipo universitario me acosaba implacablemente. Diariamente este tipo me golpeaba fuerte en el brazo. Tenía un moretón perpetuo en la parte superior del brazo izquierdo. Después de algunas semanas tratando de evitar a este tipo, sobre todo porque no era una escuela pequeña, ideé un plan de venganza. Encontré un trozo de placa de aluminio de un cuarto en el taller de mi padre que escondí en la manga de mi chaqueta. Cuando vi al acosador ese día, me burlé de él diciéndole que golpeaba como un gatito y ni siquiera podía sentirlo. Le ofrecí mi brazo y le dije que realmente lo intentara esta vez. Bueno, terminó rompiéndose 3 huesos en la mano y no pudo jugar el resto de la temporada. Que se joda. La escuela hizo todo lo posible para castigarme por defenderme, diciendo que yo era el agresor, a pesar de que había varios testigos que decían que no lo era. Incluso llegó al punto en que la escuela trató de obligarme a pagar las sesiones de fisioterapia de los niños porque les lastimé la espalda en el proceso. Terminé teniendo una pelea con el director y cambiándome de escuela. Fui intimidado física y emocionalmente de vez en cuando por un chico, que incitaba a todos los demás en la clase a unirse. Fue un momento brutal en mi vida. Me inscribí en karate, pero todavía me faltaba confianza para hacer algo al respecto. Soy una persona muy gentil, por lo que causar daño a alguien realmente requiere un esfuerzo decidido de mi parte. Un día, después de unos meses de karate, decidió empezar de nuevo con esa mierda. Empezó a empujarme y a burlarse de mí. No tenía idea de que había estado tomando karate, principalmente porque no tenía a nadie con quien hablar en esos días. Seguí alejándome y él volvía. La parte que me dolió fue que un amigo de la infancia estaba cerca y miraba esto. Ya no éramos amigos, pero él nunca se unió a las burlas de toda la clase. Tenía una reputación que mantener, así que respetaba que simplemente permaneciera en silencio. Pero ese día empezó a reír junto con el bullying. Eso solo detonó algo y fui directo al matón. No usé nada de lo que aprendí en karate. Me abalancé sobre él y usé el peso de mi cuerpo para derribarlo. Mientras estaba encima de él, comencé a gritar a todo pulmón mientras lo golpeaba en el pecho y el estómago. Me detuve cuando me dolía todo el cuerpo por la adrenalina y me di cuenta de que estaba llorando. Corrí al baño y tuve un ataque de pánico por lastimar a alguien. Me sentí terrible incluso lastimando a este imbécil. Vomité un par de veces. Regresé a clase 10 o 15 minutos tarde. No estaba ensangrentado ni magullado, pero claramente estuve en una pelea. Ya que a la maestra le importaba un carajo que yo estuviera siendo intimidado, ciertamente no le importaba un carajo que el idiota de la clase se peleara. Pero ella no dijo una palabra sobre mi retraso, ni siquiera me reconoció cuando volví a entrar en la habitación cuando estaba a mitad de la lección.
Todos sabían lo que pasó. Nadie dijo nada. Nadie se encariñó conmigo después de eso tampoco. El matón no me gritó, pero tampoco habló para volver a serlo. En años posteriores, cuando la gente tenía algo más de madurez, me decían que estaban felices de que les diera una paliza, pero no sabían cómo reaccionarían los chicos populares, ya que no era una pelea de pie. La naturaleza salvaje de mi ataque era un área gris para los niños de 11 años, y en realidad no sabían si debía ser considerado un rudo o un lunático. Recuerda dejarnos tu like y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.